Lucas 9, 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí, y sea de allí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: ¿a Juan yo lo hice decapitar? ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, los siguió, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El hotel más antiguo del mundo, mis amados hermanos y hermanas, está en Japón, y se llama Ochi-ryokan. ¿Saben en qué fecha fue fundado? En el año 718. En el año 718. Esto quiere decir que ese lugar tiene funcionando por más de 1300 años. Y es un negocio familiar desde que comenzó. Lo comenzó una familia y se lo encomendó a sus hijos y así sucesivamente por 46 generaciones. 46 generaciones. ¿Cómo es posible que una empresa familiar sobreviva tanto tiempo de generación en generación? Los estudios dicen que solo el 30% de las empresas familiares sobreviven la segunda generación. Y solo el 12% de las empresas familiares sobreviven la tercera generación. Y así los porcentajes van bajando mientras avanzan las generaciones. Y los estudios reportan varias razones por las que esto sucede. ¿Por qué muere una empresa familiar después de un par de generaciones? Pero la principal que indican varios estudios es la siguiente. Escuche esto. ¿Por qué mueren las empresas familiares a la segunda o tercera generación? La mayoría de ellas, por lo menos. Por la falta de planificación de la sucesión. No se prepara adecuadamente a la siguiente generación para tomar el relevo. Falta de planificación para la sucesión. Cristo no olvidó la planificación para la sucesión. Y testimonio de eso es que aquí estamos nosotros en Guadalajara, a 12,000 kilómetros de Jerusalén, 2000 años después de que Cristo murió y ascendió al cielo, y estamos siguiendo a Jesús. Y el cristianismo es más antiguo que este hotel. Así que sí ha funcionado el plan de sucesión de Jesús, ¿cierto, hermanos? Y va a seguir funcionando hasta que Cristo venga. Jesús no se olvidó de la planificación de la sucesión. ¿Cómo va a continuar esto del cristianismo? ¿Cómo va a continuar el evangelio avanzando por todo el mundo hasta llegar hasta los últimos rincones de la tierra? Bueno, Jesús preparó adecuadamente a 12 hombres, sus apóstoles, para que ellos continuaran predicando las buenas noticias de salvación una vez que Él ya no estuviera en la tierra. Y en este pasaje nosotros encontramos la primera misión de los apóstoles de Jesús. Esta fue una misión de práctica. Habían pasado casi 2 años ya escuchando a Jesús, viendo a Jesús, haciendo preguntas en sesiones de entrenamiento, en clases, y ahora día de práctica, señores, día de práctica. Han estado en la banca, calienten que van a entrar. Les toca jugar, les toca entrar al partido. Vamos, tienen que trabajar, predicar, anunciar las buenas noticias de salvación. Y este sermón lo he titulado Jesús envía a sus apóstoles a su primera misión. Y lo voy a separar en 5 partes.
¿Qué hizo Jesús con sus apóstoles en esta primera misión? Primero les delegó poder y autoridad. Segundo, los envió a predicar y sanar. Tercero, los llamó a confiar en su provisión. Cuarto, los instruyó sobre qué hacer al sufrir rechazo. Y 5, los llamó a dar cuentas y a descansar. Vamos a ir viendo uno por uno estos puntos. Pero antes un paréntesis. Lucas 9, 1 al 50 se pudiera hacer un solo sermón. Porque habla de lo mismo. Jesús está tratando con los apóstoles. Jesús está trabajando con ellos. Está haciéndoles preguntas. Está confrontándolos de cierta manera. Los está probando. Les está mostrando su poder, su gloria, su autoridad. Y está diciéndoles cómo van a responder a eso. Pero en lugar de hacer un solo sermón de 50 versículos, que nos quitaría mucho provecho, vamos a hacer como 6 sermones de estos versículos. Así que este es el primero, mis hermanos. Jesús envía a sus apóstoles a su primera misión. ¿Qué hizo entonces Jesús en esta primera misión? Veamos en primer lugar que Jesús les delegó su poder y autoridad. Jesús les delegó su poder y autoridad. Versículo 1. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahí esa palabra reuniendo quiere decir convocándolos. Los convocó, los llamó, hizo un llamado como oficial, oficial. Estos no son pues cuates echándose unos tacos. No, esto es un llamado oficial. El rey está convocando a sus hombres. El rey está convocando a sus oficiales. Ya en otros versículos, Lucas nos había dicho que Jesús mismo dijo que estos eran sus apóstoles, sus enviados oficiales. Habían muchos discípulos, quizá para este punto cientos de discípulos de Jesús, pero solo 12 enviados oficiales, solo 12 apóstoles, solo 12 que Jesús había nombrado para que le representaran oficialmente en esta tierra. Entonces, Jesús lo primero que hace con ellos antes de enviarlos a su misión es delegarles poder y autoridad. Hasta este momento ellos han escuchado a Jesús, lo han visto orando, enseñando, predicando, tratando con situaciones difíciles, expulsando demonios, sanando enfermos. Hasta este momento ellos han sido espectadores, como que están ahí como moscas en la ventana, digamos, ¿cierto? Están ahí como pájaros en el alambre, ahí, nada más, viendo. Y ahora Jesús los convoca y les dio poder y autoridad. Poder, la energía o la capacidad para llevar a cabo una tarea, y la autoridad, el derecho o la autorización oficial para hacer esa tarea. R.C. Sproul dice que aquí Jesús está delegando o transfiriendo su poder y autoridad a los 12 apóstoles. Entonces es algo que Jesús tiene, que se los está dando a estos 12 hombres. A estos 12 hombres. Ya hemos visto a Jesús poner en acción su poder, poner en acción su autoridad. Lo hemos visto expulsando demonios, por ejemplo, Lucas 8:26 al 39. Y lo hemos visto sanando enfermos, por ejemplo, Lucas 8:40 al 56. Y ahora los apóstoles, los 12, tienen ese poder y esa autoridad sobre todos los demonios, les dice Jesús, y para sanar enfermedades. Ahora, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús demostró su poder y su autoridad así? ¿Por qué? ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era el propósito de los milagros que hacía Jesús? ¿Cuál era el propósito del poder y la autoridad de Jesús sobre todos los demonios y sobre las enfermedades? La Biblia es muy clara, mis amados hermanos. Jesús hizo todas estas obras sobrenaturales no para hacer un show de televisión, no para hacer dinero, como muchos sanadores hoy, milagreros, que andan por ahí haciendo campañas de sanidad, excepto en el COVID, excepto en tiempos de COVID. Ahí no. Ahí no hay campañas de sanidad de nada, porque nos va a dar COVID. ¿Por qué Jesús hizo esto? Jesús hizo estas obras sobrenaturales y sorprendentes para respaldar su mensaje. Él vino diciendo, yo soy el rey del universo. Entonces las personas preguntaban, hey, ¿cómo podemos estar seguros de eso? ¿Cierto?
Cualquiera puede venir diciendo aquí que es el rey del universo. Cualquiera puede venir de aquí diciendo que es Dios, que es Dios encarnado. Muchos han dicho eso a lo largo de la historia. Los emperadores romanos decían que eran dioses. Entonces, Jesús llega aquí, un judío carpintero de Nazaret, pobre, sin posesiones, sin propiedades, sin carruajes, sin grandes admiradores y espectáculo, y dice: yo soy el rey del universo, yo soy el creador de todo lo que existe, yo soy Dios. Bueno, demuéstralo. Expulsaba demonios, sanaba enfermos, resucitaba a los muertos, calmaba las tempestades. Y la próxima semana, si Dios lo permite, veremos cómo multiplicó comida, panes y peces, para dar de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entre 15,000 y 20,000 personas alimentadas por el poder de Jesús. Por el poder de Jesús. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 9, mis amados hermanos, y ahí está Jesús explicándonos por qué Él hace las obras milagrosas que hace. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto, Jesús? Mira lo que dice Juan 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ok, aquí nos encontramos con una escena en la cual hay un hombre con una limitación física que es su ceguera, y este hombre era ciego desde que nació. Nadie ha podido resolver su problema de ceguera. Está ciego, 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 bien ciego. No mira nada, ni un rayo de luz, ni una sombra. Esto no fue que se puso las gotas equivocadas y los ojos, pues, se le nublaron. No, ciego, ciego, ciego. Jesús lo sana y entonces los líderes religiosos se enojan y empiezan a tener celos de él. Y empieza una conversación ahí que le preguntan al ciego: ¿quién te sanó? ¿Y qué dices de este hombre? Y después le preguntan a los papás del ciego: ¿este era ciego de nacimiento? Sí, era ciego. ¿Y quién lo sanó? Jesús. ¿Y qué dices tú de Jesús? Pues yo no sé, pregúntenle a él, está grandecito. No se querían meter en problemas. Y resulta aquí que llegó un punto donde Jesús está diciéndoles claramente, explícitamente, por qué Él está haciendo estas obras. Miren Juan 10, Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Todo esto desde el versículo 1 del capítulo 9 hasta aquí es la misma conversación, la misma escena, la misma situación. Y en el versículo 30, Juan 10, 30, Jesús dice: yo y el Padre somos uno. ¡Pum! Él es Dios, Jehová del Antiguo Testamento, Yahvé, el Señor, el que se reveló a Moisés, el que abrió al Mar Rojo, el que mandó las plagas a Egipto, el que castigó a su pueblo con la esclavitud en Babilonia. Es Él que está ahí, encarnado, hecho hombre, en sandalias. Claro, los judíos no le creían. Y mira lo que dice el versículo 31. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Es muerte por lapidación. Eso es, vamos a matarte porque estás diciendo una blasfemia. Que esa era la consecuencia de las blasfemias para los israelitas. Matarlos por lapidación. Versículo 32. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos entendían totalmente lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo: yo soy Dios. Yo soy Dios. Y ahí Jesús les explica que Él diga que Él es Dios no es un sinsentido. Versículos 34 y 35 y 36 también. Mira el versículo 37, ahí es donde queríamos llegar. Toda esta explicación del ciego y todo lo demás para llegar al versículo 37. Mira lo que dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Si yo no hago milagros, si yo no hago señales, pues no me crean.
Si soy un hombre como todos los demás, no me crean. Pero mira lo que dice el versículo 38. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Para qué son las obras milagrosas? Las sanidades, expulsar demonios, dar vista a los ciegos, resucitar los muertos, calmar la tempestad, alimentar las multitudes. ¿Para qué son las obras? Para que tú, al verlas, digas: Él es el Mesías prometido, el Rey del universo, el Señor de los cielos y de la tierra, el Creador de todo lo que existe. Y me rindo a Él, rindo mi vida a Él, me someto totalmente a Él. Ahora, ¿cuál es el propósito de las obras de milagros, de las sanidades, de las expulsiones de los demonios en los apóstoles? Exactamente el mismo propósito, mis amados hermanos. Apuntar a Cristo, apuntar a Jesús. El propósito no es show, no es espectáculo. El propósito incluso, mis amados hermanos, no es aliviarnos las penas en este mundo. Ese no es el propósito de los milagros de Jesús y de los apóstoles. El propósito es respaldar el mensaje del Evangelio. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Yo quiero que vayamos a 2 Corintios 12. Ahí Pablo nos dice el propósito de las señales en el caso de los apóstoles. Ya vimos cuál era el propósito de las señales en el caso de Cristo, pero ahora veamos cuál fue el propósito y las señales, los milagros en el caso de los apóstoles. 2 Corintios 12:12. Dice el apóstol Pablo a los corintios: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. ¿Cómo sabemos cuál es un verdadero apóstol y cuál es un falso apóstol? El verdadero apóstol tiene señales, cosas que respaldan su apostolado, respaldan que Cristo lo comisionó oficialmente para que fuera como representante de Jesús. Pablo, dinos, ¿cuáles son las señales de un verdadero apóstol? Pablo dice: con toda perseverancia por medio de 3 cosas: señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. ¿Por qué Pablo sanaba gente y resucitaba gente? ¿Por qué Pedro hacía lo mismo? Para que la gente confirmara que Jesús es el verdadero Salvador, el verdadero Mesías, y que los apóstoles eran sus enviados oficiales. Y Hechos 2 y 1 Corintios nos dicen que ya no hay apóstoles. Y si ya no hay apóstoles, ¿qué pasa con las señales y los milagros, mis hermanos? Ya no las necesitas. Ya no las necesitas. Ahí en Hechos 2 tú puedes ir y ver los requisitos de un apóstol. Y Pablo dice en 1 Corintios que él es el último apóstol. Entonces, una aplicación para nuestra iglesia es: por esto no vas a escuchar en esta iglesia, te invitamos a una cruzada de sanidades y de milagros. Por esto que acabo de explicar, ¿sí? Repito, mis amados hermanos, las sanidades, los milagros, las resurrecciones no eran principal y primariamente una manera de aliviar el dolor humano, porque los enfermos que se sanaban después se volvían a enfermar y ya no estaba Jesús y los apóstoles para volverlos a sanar. Los milagros de resurrección no era para que la gente viviera eternamente ahí en ese cuerpo caído, porque volvieron a morir. ¿Cuál era el propósito, mis amados hermanos? Confirmar, respaldar a Cristo y a los apóstoles y su mensaje de salvación. Y su mensaje de salvación. ¿Dios todavía hace milagros? Por supuesto que sí. ¿Dios todavía obra de maneras sobrenaturales? Claro que sí. Especialmente en aquellos territorios donde el Evangelio no ha penetrado. Especialmente en aquellos territorios o con aquellas personas que el Evangelio no ha sido mencionado. Pero las obras y las señales, como las de los apóstoles, terminaron cuando Juan, el último de ancianito, murió. Entonces vimos en primer lugar, mis hermanos, que Jesús delegó a estos hombres su poder y autoridad. Veamos en segundo lugar que Jesús los envió a predicar y sanar. Jesús los envió a predicar y sanar. Por cierto, si tienes más preguntas sobre milagros, sanidades, lenguas y todo eso, puedes acercarte con nosotros con toda confianza
y podemos seguir conversando. Es un tema muy, muy, muy amplio. Pero es importante notarlo porque aquí en la Biblia pues nos llevó a ese punto. En Lucas 9:1. Veamos en segundo lugar que Jesús los envió a predicar y sanar. Miren el versículo 2 lo que dice, mis hermanos. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los envió a proclamar. La palabra proclamar ahí, ¿saben dónde se originó, mis amados hermanos? En las cortes de los reyes, en las cortes de los reyes. Cuando los reyes tenían noticias importantes que decir, convocaban a un heraldo o a un anunciante y le decían, lleva este rollo con esta decisión que acabo de tomar y ve de pueblo en pueblo haciendo este anuncio. Tenía el heraldo que venir a la plaza central, convocar al pueblo, abrir el rollo, leerlo, y todo el mundo sabía que este era un mensaje del rey. Y asimismo, Cristo Jesús, el rey del universo, envió a sus apóstoles a anunciar que Él es el rey. Dice que les envió a proclamar el reino de Dios. El rey ya llegó, el rey está aquí, se llama Jesús. Nació en Belén, ministra ahí en Nazaret, cerca del mar de Galilea. Contra esquina la pescadería de Pedro. Ahí está. Y yo te vengo a anunciar que Él te llama a que te arrepientas y creas en Jesús como Salvador. Y si eso sucede, vas a ser parte de este reino. Vas a ser ciudadano de este reino. Comienzas a ser uno de los que pertenecen a este reino y están bajo el gobierno de este rey. El rey prometido miles y miles y miles de años atrás a Abraham, y luego a David, y luego a Salomón, y luego por todos los profetas, ya llegó, se llama Jesús. Ya no sigan esperando, Israel, ya no sigan esperando a su rey. Ya llegó, está aquí, es el Mesías. Es el Mesías. Jesús anunció eso, ya lo hemos visto varias veces en Lucas, y ahora les tocaba a los apóstoles anunciar eso por ellos mismos. Jesús había anunciado buenas noticias y ahora estaba mandando a sus apóstoles a anunciar buenas noticias. El rey ya vino. Y saben, este rey no es un rey cualquiera, no es un rey opresor, no es un tirano horrible, es un rey de misericordia, porque demuestra su poder sanando a la gente. Quiere aliviar el dolor y está anunciando que viene a revertir todo lo horrible que el pecado ha hecho en este mundo. Este es el rey. El pecado en Génesis 3 destruyó, hizo pedazos este mundo, y ahí entró la muerte y la enfermedad y el dolor y la pérdida, y la palabra a Dios. La palabra a Dios entró con el pecado, porque Dios sacó a Adán y a Eva del huerto, los expulsó, les dijo adiós. Y cómo duele decir adiós. Y Jesús vino a revertir todo eso y a regresarnos, por así decirlo, al huerto. Él es el rey, es un rey de misericordia, y Jesús los manda, porque es un rey de misericordia, a sanar a los enfermos. ¿Cómo van a demostrar que ellos son emisarios oficiales de este rey? Sanando, tocando lo que le duele a la gente, restaurando lo que causa tristeza y angustia a las personas, porque así es el rey Jesús. Es un rey de compasión y de misericordia. Ahora, esto es asombroso para mí. Esto es asombroso para mí. Jesús es el creador de todo lo que existe. Él creó todo lo que existe en el universo en 6 días, con el poder de su palabra. Y aquí, hermanos, está llamando a 12 para que participen en su misión. O sea, Jesús pudo hacer esto solo, ¿cierto? Pero Él no lo está haciendo solo. Él está encontrando la participación de Mr. Don Nadie. O sea, Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, ¿quiénes eran estos chavos? Eran nadie. Débiles, sin tantos recursos, sin tanta fama, y Jesús dice, yo vine a una misión y quiero incluirlos a ustedes en mi misión. Un comentarista dice, ver y oír a los 12 era ver y oír a Jesús. Así de oficial era este
envío que Jesús estaba haciendo de estos hombres. Ellos iban con el poder y la autoridad delegada por Jesús. Ellos iban con el poder y el mensaje y la compasión de Jesús. Y aquí hay una aplicación para nosotros, mis amados hermanos. Y mientras he estado estudiando este texto, de verdad que aquí es donde yo he sido más animado, pero más animado como de reprensión, pues. Como de reprensión, digamos. Israel tenía un templo, mis amados hermanos, ¿sí? Y quien quisiera tener comunión con el Dios de los judíos, tenía que venir al templo y traer sus sacrificios ahí. Entonces el mensaje de Israel era: todas las tierras vengan a conocer al Dios de Israel. Pero ahora llega Jesús y les dice a sus apóstoles: vayan donde está la gente. Jesús no les dice: vayan a los pueblos y llamen a la gente para que vengan donde estoy yo. Jesús les dice: vayan a la gente y ustedes cuéntenles ahí que ya llegó el rey. El mensaje de Israel era: vengan y vean aquí en el templo. El mensaje de Jesús para todos los seguidores de él es: vayan y cuéntenle a la gente. Vayan y hablen como heraldos. Y aquí está una aplicación, mis amados hermanos. Todos los seguidores de Jesús somos enviados, diferentes que los 12 apóstoles, pero todos somos enviados para hablar a otros de nuestro Rey, que es el Salvador. Todos nosotros estamos llamados a contarle a la gente, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos que no conocen, que Cristo es un buen Salvador para grandes pecadores. Y aquí yo he sido bastante confrontado, mis hermanos. Ayer estaba platicando con un vecino que hace meses estamos en contacto con él y le di una recomendación de unos tamales. Antes de hablarle de Jesús. Y a mí ni me gustan los tamales. Y mientras he estado estudiando este pasaje y mientras estaba cantando aquí, su rostro está en mi mente, incluso ahora mientras estoy predicando. O sea, yo estoy dispuesto a hablar de unos tamales que a mi esposa le gustan, antes de hablar de Jesús que lo puede librar a este hombre de la ira venidera. Me entristece mucho, mis hermanos, mi propia situación. Y Jesús está diciendo: ve y cuéntale, ve y cuéntale, ve y cuéntale. Hay muchas personas que miran mal que los cristianos hagan proselitismo, o sea, que deseen que otros crean en Jesús y que vengan a conocerlo. Y critican a los cristianos por eso. Y dicen: no, aquí nadie tiene que hacer proselitismo, aquí nadie tiene que hablar de Jesús, ni de otras religiones, que cada quien crea lo que quiera. Pero Jesús está totalmente en contra de ese pensamiento. Mandó a los apóstoles y les dijo: hablen del rey, y que la gente se someta ¿a quién? Al rey. Y Jesús envió a todos los discípulos, Mateo 28, al final ahí los versículos finales, Mateo 28, 18 al 20 dice eso: por tanto, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos el mismo llamado de ir y hablar a la gente de Jesús, de su salvación. Tenemos el llamado de parte de Jesús de ir a las casas de la gente, a las rutinas de la gente, a los quehaceres ahí de la gente y contarles acerca de su salvación. Hablarles, decirles. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú, que conoces a Jesús, le dijiste a alguien que tienes un gran Salvador que se llama Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Un ateo y actor y varias cosas más, llamado Penn Jillette, le regalaron un Nuevo Testamento después de una actuación y le preguntaron:
¿Qué opinas de que te regalaron el Nuevo Testamento? Y pensaron que él iba a criticar a los cristianos, ¿no? Y él dijo lo siguiente: no respeto a la gente que no hace proselitismo, no la respeto en absoluto. Si crees que hay un cielo y un infierno y que la gente puede ir al infierno o no conseguir la vida eterna o lo que sea, y piensas que no merece la pena decírselo porque es socialmente incómodo, y ahí pausa y después hace una pregunta: ¿cuánto hay que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselo? Jesús nos salvó, mis amados hermanos, no para que nosotros digamos: oh, happy, happy, yo voy al cielo. Mis vecinos, allá ellos, que se vayan al infierno si quieren. No, mis hermanos. Jesús nos salvó y Él nos dice: hey, ven en mi misión. Mira, ahí está tu vecino, ahí está tu cuñado, ahí está tu mamá, ahí están tus hijos en tu casa, 24/7. Diles que son pecadores. Diles que están camino al infierno. Y quizá tú digas: Daniel, eso es como muy fuerte, ¿no? Como que es como odio, ¿cierto? ¿Cómo vas a odiar a alguien si le dices que no vaya a un lugar de destrucción eterna? Más bien es amor decirles. Entonces la pregunta es: ¿cuánto amas tú a Dios y cuánto amas tú a tu vecino como para advertirle? Hey, no vayas, por favor, ahí. No vayas. En una ocasión escuché un sermón que decía: valientes en la iglesia, cobardes en la calle. Yo soy así. Muy valiente aquí en el púlpito con gente que le caigo bien. Y con el vecino que se burla de los cristianos, ¿qué? ¿Cierto? Hermanos, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, podemos compartir con otros de Jesús. Y hacerlo, hermanos, con gracia, con sabiduría. O sea, esto no es un llamado a ser patanes. O a estar en el trabajo y a estar perdiendo el tiempo en el trabajo porque estoy compartiendo el evangelio, hermano. Si te mandan a sacar copias, saca copias, por favor. Y después invita a tus compañeros de trabajo a unos tacos y les hablas de Jesús en la hora de la comida. Esto no es un llamado a ser rudos o groseros o toscos o maleducados. Ya el evangelio en sí mismo, hermanos, ya en sí mismo es una piedra de tropiezo para la gente. No le metas tú piedras de tropiezo. Este es un llamado a hablar, con gracia, con sabiduría, pero hablar. Y quizá el primer paso para ti sea escribir en una tarjeta el nombre de un no creyente que tú conozcas. Y empezar a orar por él. Y empezar a pedirle al Señor oportunidades para hablar. Y los que ya han estado hablando, mis hermanos, gloria sea al Señor. ¿Cuál es la aplicación para ustedes? ¿Cuál es la aplicación para los que ya compartieron de Jesús esta semana, recientemente? Están ahí esforzándose porque otros conozcan de Jesús. La aplicación, mis hermanos, es dar gloria a Dios por ese deseo que ha puesto en sus corazones y ese amor que ha puesto en sus corazones. Esa es la aplicación. La aplicación no es sentirse mal. Tengo que ganar más. Y no he ido a los Altos de Jalisco, ni a Mazamitla, ni a Mascota, ni a... No, esa no es la aplicación. La aplicación no es sentirse mal y estar dándose de latigazos. La aplicación es: qué bueno ha sido Dios, que ha puesto amor en mi corazón por gente que no lo conoce. Y por su gracia seguimos haciéndolo. Por su gracia seguimos abriendo nuestra boca para hablarle a la gente de Jesús. Entonces Jesús primero les delegó su poder y autoridad, segundo los envió a predicar y sanar, y tercero los llamó a confiar en su provisión. Versículo 3. En tercer lugar, los llamó a confiar en su provisión. Versículo 3. Y les dijo: no tomen nada para el camino, vayan con lo que tienen, de aquí a los pueblos. ¿A quién de ustedes, si le dicen: vete en este mismo momento de viaje y haz un tour por varias ciudades y después regresa, quién se sentiría cómodo en irse con lo que tiene?
Bueno, eso es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. Vayan con lo que tiene. ¿Por qué, Jesús? ¡Qué radical esto! Porque deben aprender a confiar en la provisión de Dios mientras hacen la obra de Dios. Ese es el punto de Jesús. Aprendan a confiar en la provisión de Dios cuando hacen la obra de Dios. ¿Se imaginan a los discípulos? Juan, Jacobo, Pedro, Andrés eran pescadores, ¿cierto? Y trabajaban en la empresa de su papá. Y seguro estaban acostumbrados a mover dinero, pues. No eran multimillonarios, pero estaban acostumbrados a mover dinero. Incluso Juan y Jacobo tenían contactos en el gobierno. Jesús les dice, van a ir por los pueblos, imagínenselo. Ok, entonces en la maleta voy a poner 2 pares de zapatos, pues ropa interior extra, vamos a ver, ¿qué más? Dinero, ¿dónde consigo efectivo, cambio? Y empiezan a hacer planes, ¿sí? Jesús, maleta registrada ahí en la bodega del avión o solo carry-on nada más, ¿qué? Y Jesús, nada. ¿Cómo? Van con déficit, con las manos vacías van. Un comentarista, James Edwards, dice que Jesús los envía a la misión con un déficit calculado, recordándoles que solo están preparados para la misión en la medida que dependen de Él. Tú estás preparado para participar en la misión de Jesús en la medida en que dependes de Jesús para llevar a cabo esa misión. ¡Wow! Sigue diciendo este hombre, este comentarista, el servicio a Jesús se caracteriza por la dependencia de Jesús. Y la dependencia de Jesús significa ir donde Jesús envía a pesar de las carencias materiales y de las preguntas sin respuestas. Y me gusta cómo termina este comentario. Dice, si van con un elaborado sistema de apoyo y provisiones para cualquier eventualidad, entonces no necesitan ir con fe. Y si no van con fe, su proclamación no es creíble. Porque la obra de Dios se hace por fe en Dios, en el Señor de la obra. Está bien, hermano, está bien que tú digas, yo quiero hablar de Cristo a la gente, pero no tengo todas las respuestas o no tengo todos los recursos. Está bien, así quiere Jesús que tú estés. Porque quieres que dependa, quiere Él que tú dependas de su provisión, de su gracia, no de tus recursos. Porque al final del día, cuando ya todo termine, tu obra termine, tú no vas a poder decir, qué grande soy. Mi plata convirtió a este montón de gente. Mis fuerzas convirtieron a todo este montón de gente. Mis respuestas apologéticas convirtieron a todo este montón de gente. Preguntas de la evolución. A todos los convencí. Pregunta de los libros de la Biblia que no fueron incluidos al canon. También. Gloria a mí por toda esta gente. Y Jesús dice, no, así no funciona la obra de Dios. Al final del día, tú vas a voltear a ver y vas a decir, oh, Jesús, ¿cómo me usaste? Yo no tenía el dinero, la fuerza, el poder, las palabras, las respuestas. Y mira lo que tú hiciste con mis débiles esfuerzos, Señor. Mira lo que tú hiciste. Así que gloria a ti. No tengo nada por qué sacar el pecho yo aquí en estos esfuerzos del Evangelio. Nada. Si hay algo que nos lleva a decir, todo esto lo he construido con mi propio poder, ¿saben a quién nos parecemos? A un hombre muy famoso en la Biblia del Antiguo Testamento llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor quedó viendo su reino, su imperio, y dijo, todo esto lo he construido con mi propio poder. Y Dios dijo, no, chiquitito, por ahí no vas. Y lo hizo un animal, una bestia que se arrastraba por el campo, para demostrarle que la gloria solo es para Dios. Y eso es lo que Jesús está haciendo con estos hombres. Les está diciendo, no tomen nada para el camino. Específicamente, ¿qué, Jesús? Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. Lleven lo que tienen puesto, lo que tienen en la mano. Eso es lo que ustedes deben llevar. Un bordón les podía ayudar a caminar, pues a apoyarse al caminar y a defenderse de posibles animales que los atacaran. Una alforja era una bolsita
Algunos dicen que era una bolsa de viajero, otros dicen que era una bolsa como los que usaban los mendigos para pedir y meterlo ahí, el dinerito que le daban en la bolsa. En cualquier caso, Jesús les está mandando a depender de Él para todas sus necesidades. Ni pan, o sea, sus alimentos van a ser provistos cada día. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Lunes 2 de septiembre, ahí se les va a proveer los alimentos que ustedes necesitan. Martes 3 de septiembre, ahí se les va a proveer los alimentos que ustedes necesitan. Que es lo mismo que enseña Jesús en Mateo 6, ¿cierto? No se afanen por el día de mañana. Dios les proveerá mañana lo que necesitan para mañana. Ni dinero, esa palabra significa cambio, monedas, pues, en efectivo. Los discípulos tenían prohibido llevar cambio con ellos, porque Dios proveería para todas sus necesidades. Ni tengan dos túnicas. En el tiempo de Jesús los viajeros solían llevar dos túnicas, uno para ir vestidos durante el día y otra para arroparse en caso de frío en la noche, para descansar. El desierto en el día es muy caluroso y en la noche es súper frío. Entonces deben confiar en Dios para sus necesidades. Si se les rompían las chanclas en el camino, confíen en el Señor, no lleven un par extra. Si se quedaban sin bordón, confíen en el Señor, Dios los va a guardar. Si no tenían que comer, confíen en el Señor, Dios les va a proveer. ¿A través de quién? A través de gente, a través de su pueblo, a través de otras personas. Dios les va a proveer. Ese es el punto de Jesús. Y la enseñanza aquí de Jesús se hace muy clara cuando Jesús estaba comiendo la última cena con sus discípulos. En Lucas 22. Lucas 22, 35 y 36, lo leo para ustedes. Jesús les dice ahí en la última cena. Lucas 22, 35 dice: y Jesús les dijo a todos: cuando los envíe sin bolsa, sin alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Y ese es el punto. Y Jesús les está diciendo, bueno, allá era el entrenamiento. Ahora, versículo 36, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Entonces, eso era entrenamiento, les dice Jesús. Ahora la vida real. Llévense su bolsita, mijos. ¿Sí? Llévense sus dos túnicas. Agarren pan, consigan que comer. Porque ya aprendieron a confiar. Porque nada les faltó. Nada les faltó. Ni un centavo les faltó. Ni una comida les faltó. Ni un par de sandalias les faltaron. Nada. Nada. Hermanos, aplicación. Dios siempre proveerá para todo aquello que nos llame a hacer. Dios siempre proveerá para todo aquello que Él nos llame a hacer. El problema no es el dinero. El punto es ser obedientes a lo que Dios nos está llamando a hacer. Ese es el punto. Sé obediente al Señor. Nosotros como iglesia queremos plantar otras iglesias. Y cuando digamos, iglesia, vamos a plantar una iglesia en los Altos de Jalisco o en otras ciudades del Bajío. La pregunta que nosotros debemos hacer no es cuánto cuesta. Esa no es la pregunta que nosotros debemos hacer. La pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿nos está llamando Dios a hacer esto? Porque si Dios nos está llamando a hacer eso, el dinero va a venir de donde Dios quiera que venga. Cuando todo lo que dirige tu vida es ¿cuánto cuesta? Hay un problema contigo. Hay un problema en tu corazón. Cuando todas tus decisiones las dirige el dinero, hay un problema contigo. Especialmente en la obra de Dios. Filipenses 4:19. Mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dicen mis hermanos? Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué cosas, Jesús? La ropa,
el pan, el techo, todo lo que ustedes necesitan para vivir. Todo. Entonces, Jesús, en lugar de estar enfocados en el dinero y las posesiones, ¿en qué debemos estar enfocados? En la gente, en las relaciones. Ese es el enfoque de nosotros, no el dinero, no tener cosas, no las posesiones, sino la gente que Dios nos ha llamado a ministrar y a servir. Ese es el enfoque de nuestro corazón, mis amados hermanos. Y mire, ahí se los hace claro en el versículo 4. En cualquier casa donde entren, quédense allí, y sea de ahí su salida. En otras palabras, cuando entren a un pueblo y los reciba una familia con hospitalidad, el siguiente día no traten de buscar algo mejorcito. No, hospédense ahí y convivan con esa gente y ministren a esa gente y sirvan a esa gente. Los maestros itinerantes del tiempo de Jesús iban de casa en casa para ver quién le daba mejores comodidades. Jesús quiere que sus discípulos no tengan sus ojos en las comodidades, sino en la misión a la que Él nos llama. Pero no todo iba a ser color de rosa. En algunos lugares los iban a recibir, pero en otros lugares los iban a rechazar. Entonces, ¿qué debían hacer ellos? Punto número 4. Jesús los instruyó sobre qué hacer al sufrir rechazo. Ya vimos, en primer lugar, que Jesús les delegó su poder y autoridad. En segundo lugar, Jesús los envió a predicar y sanar. En tercer lugar, Jesús los llamó a confiar en su provisión. En cuarto lugar, Jesús los instruyó sobre qué hacer al sufrir rechazo. Versículo 5. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Me gusta cómo lo pone el pastor Miguel Núñez. Él dice que cuando hablamos de hacer la obra de Dios, tendremos hospitalidad y hostilidad. Gente nos va a recibir muy amablemente y gente nos va a rechazar y a odiar muy horriblemente. Entonces, básicamente es la realidad de la obra del Señor. Alguna gente, cuando tú llegues a compartirle el evangelio, te va a rechazar, te va a ignorar, te va a hacer a un lado, te va a dejar de hablar. Eso es la expectativa que debemos tener, ¿sí? Y Jesús les dice a los apóstoles, ¿qué hacer entonces en ese caso? Bueno, cuando salgan de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Jesús, ¿y eso qué significa? Bueno, los judíos del primer siglo, cuando salían del territorio de Israel, a tierras, por ejemplo, samaritanas, cuando regresaban al territorio de Israel, se sacudían las sandalias, como para decir que no se contamine la tierra santa de Dios, con esa tierra de los impíos, los profanos. Entonces, lo que estaban haciendo es desvincularse de esta gente. Y Jesús dice, pero ahora les voy a girar la tortilla, ya no va por ahí la cosa. ¿Por dónde va entonces? Bueno, los israelitas, sangre de Abraham, descendientes de Jacob, sangre del rey David, los israelitas que rechazaran a Jesús no eran parte del pueblo de Dios. Porque ellos pensaban que por ser judíos, étnicos de la genealogía de Abraham, iban a ser parte del pueblo de Dios. Pero si rechazas a Jesús, no importa tu línea de descendencia, no importa tus creencias, si tú rechazas a Jesús, estás contra Dios. Jesús les dice, para testimonio contra ellos, tienes a Dios en tu contra. Eso es lo que significa. Dios está desvinculando de ti. Y aquí tengo que hacer un llamado para todos aquellos que no creen en Jesús. Si tú rechazas a Jesús, Dios se va a desvincular de ti. Dios te va a enviar por la eternidad a un castigo eterno en el infierno. Y esto es lo peor que te puede pasar en la vida. J.C. Ryle, un comentarista antiguo, dice, un comentarista de la Biblia antiguo, dice: uno de los mayores pecados que un hombre puede cometer a los ojos de Dios es escuchar el evangelio de Cristo y no creerlo. Ser invitado a arrepentirse y creer, y continuar sin preocuparse y sin creer. Por favor, no cometas ese error. No cometas ese error, porque si tú lo cometes, si tú rechazas a Cristo y toda tu vida rechazas y rechazas y rechazas a Cristo, llegará un día donde te vas a presentar delante de Dios.
no cubierto por la justicia de otro, la justicia y la perfección de Cristo, sino desnudo ante Dios, delante de sus ojos santos que lo ven todo. Y Él mirará tu vida y tu corazón, y como no estás cubierto por la justicia de Jesús, Él te condenará. Él te condenará. Así que yo te ruego hoy que no rechaces a Jesús. No lo rechaces. Tú estás aquí significa que tú has escuchado el Evangelio hoy, a través de las canciones, de las oraciones, de las lecturas, a través de este tu servidor. Tú has escuchado que Dios nos creó, que Él nos hizo para vivir para su gloria, pero nosotros nos rebelamos contra Él. Nosotros rompimos sus mandamientos, quebrantamos su ley. Y por eso merecemos ser castigados, pero Él envió a Jesús para morir en una cruz. Y todo aquel que cree en Jesús no es condenado, sino que es perdonado y es recibido dentro de la familia de Dios. Dios ya no está contra ti, está a tu favor, está por ti. Te pregunto, ¿cómo tú vas a rechazar eso? ¿Cómo tú vas a ponerte en la condición de rechazar a Jesús? Decir, no, yo no quiero creer en Jesús, yo no quiero someterme a este rey. ¿Cómo vas a hacer eso? Estás diciendo, yo quiero estar en contra de Dios. Yo quiero que Dios esté en contra mío. No. Jesús, la obra de Jesús al morir en la cruz y al resucitar de entre los muertos fue reconciliarte con Dios, para que Dios ya no esté contra ti. ¿Qué exige Dios de ti? ¿Qué demanda Dios de ti? Que te arrepientas y que creas en Jesús como tu Salvador. Y eso es lo que yo te invito a hacer. Fíjate, está bien que te inviten a la iglesia, pero es importante que tú sepas que la invitación es a Jesús, porque tú puedes venir a la iglesia todas las veces que te inviten y morir e ir al infierno, a la condenación eterna. Ven a Jesús si tú no has venido a Jesús, aunque hayas venido a la iglesia. Ven a Jesús, porque Él en su cruz, en aquella cruz, cargó con toda tu maldad si tú crees en Él. No sigas rechazando a Cristo. No sigas rechazando a Cristo. Porque llegará un día que Él te rechazará a ti. Así que ven a Él hoy. Y a continuación nosotros vemos un ejemplo del rechazo a Jesús y a los apóstoles. Versículo 6 dice, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Versículo 7, Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando. O sea, el mensaje de Jesús estaba llegando a las altas esferas del gobierno. Herodes ya estaba enterado de eso. Y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. O sea, la gente quería entender quién era este Cristo, quién era este Jesús, qué estaba pasando con él. Versículo 8, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. La gente estaba hablando de Jesús, la gente estaba escuchando el mensaje de Jesús y también ahora de sus apóstoles, y estaban tratando de entender, de interpretar lo que estaba pasando. Versículo 9, entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Es como, yo entendía que ya me había deshecho de Juan el Bautista, pero ahora viene este con el mismo mensaje, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Viene este con señales que no se pueden refutar, no se pueden negar, y ahora tiene discípulos que están anunciando lo mismo que él. Me parece que esto ya lo he escuchado antes. Y claro, como Juan el Bautista lo confrontaba a él en su pecado, él lo encarceló primero y después por una jugada ahí maestra de su mujer, lo mató a Juan. Entonces es como que Herodes está diciendo, otra vez Juan, ya me habían dejado de decir que yo andaba mal en mi pecado, y ahora viene este que me dice que me arrepienta también. Y en lugar de creer en Jesús, dice que procuraba ver a Jesús por curiosidad. Pero lo rechazó. Y al final nosotros sabemos que lo rechazó porque Jesús estuvo enfrente de Herodes, de este Herodes del que mató a Juan. Y sabemos que lo rechazó. Veamos en quinto y último lugar entonces, mis hermanos,
que Jesús los llamó a dar cuentas y a descansar. Primero, Jesús les delegó su poder y autoridad. Segundo, los envió a predicar y sanar. Tercero, los llamó a confiar en su provisión. Cuarto, los instruyó sobre qué hacer al sufrir rechazo. Y cinco, los llamó a dar cuentas y a descansar. Versículo 10. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. El participar de la obra de Dios no quiere decir quemarse haciendo la obra de Dios, mis amados hermanos. No es como un ir, sin parar, sin detenerse, sin descansar, 0 vacaciones, 0 días libres. No. Jesús dice, hey, hay momentos para descansar, vengan. No tienes por qué sentirte mal por descansar, mi hermano. No te sientas mal por eso. Dios te llama a descansar. Hoy en la tarde, cuando llegues a tu casa después de comer, tú di, para la gloria de Dios, para la honra de mi Señor, me voy a dormir esta siesta. Y duérmete, está bien, no pasa nada. El llamado a compartir de Jesús no significa que tú tienes que quemarte compartiendo a Jesús. Y Jesús sabía que ese era el caso y lo hizo así con sus apóstoles. Y va a llegar un momento, mis amados hermanos, especialmente aquellos que hemos estado trabajando más fuertemente en esta iglesia, que tenemos que pausar. Tenemos que poner el botón de pausa, respirar hondo y descansar. Porque sí hemos trabajado duro, mis hermanos. Nos hemos desvelado, nos hemos gastado. No me puedo contar las canas, pero sí me miro más, mis hermanos. Sí me miro más. Y ya me dijo mi mamá de mis ojeras, que qué pasa con eso, que cuántas horas estoy durmiendo. Y sí, hay temporadas donde el trabajo en el Evangelio nos llama a dar el 110, pero también hay temporadas donde bajas el ritmo, tomas una pausa y vas a dormir y vas a descansar y está bien. Jesús tomó a sus discípulos, a sus apóstoles, e hizo eso porque tuvieron una temporada muy intensa de ministerio, pero se les cortó el descanso. Mira lo que pasó en el versículo 11, pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió, y Jesús recibiéndolos les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Entonces, miren qué bonito, Jesús termina haciendo lo que en el versículo 1 y 2 llamó a sus discípulos a hacer, enseñando las verdades acerca del reino y sanando enfermos. Como diciéndoles otra vez Jesús, miren, voltéenme a ver a mí para aprender cómo hacer la obra a lo que los he llamado. Entonces termino con esto, mis amados hermanos. ¿Cómo hacemos la obra a la cual Dios nos llamó? Viendo a Jesús y aprendiendo de Él, contemplándolo. Este no es un llamado, mis amados hermanos, como de siéntete culpable por no hablar de Jesús a otros. Miserable cobarde. No, eso no es ese llamado, porque eso no motiva a nadie, mi hermano. Eso no me motiva a mí. Eso no me motiva a mí. ¿Sabe lo que me motiva a mí? La frase que acabamos de cantar. Y en su poder obramos. Esa frase que acabamos de cantar, eso es lo que me anima a mí. Yo miro a Cristo, que Cristo murió en la cruz hasta por mi pecado de cobardía, mi hermano. Y perdonado, bien recibido por mi Padre que me ama eternamente, yo voy a compartir de Jesús, contemplando a mi buen Salvador. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el desafío que encontramos aquí, te damos gracias por tu amor al enviar a Jesús, tu Hijo, de quien hemos hablado hoy, a quien recordamos ahora al participar de la Santa Cena. Señor, ministra nuestros corazones con tu gracia, Padre, para que nosotros, motivados por el amor que Jesús mismo ha tenido por nosotros, podamos ir y hablemos a otros de nuestro gran Salvador. En su nombre oramos. Amén. Amén.